Ay, sí. Cada día saber que lo natural es el camino más sencillo a la felicidad. Cada viernes nosotros finalizando semana de la forma más extraordinaria, con mujeres muy trabajadoras, con mujeres extraordinarias en todos los ámbitos, en todos los sectores de la sociedad y del emprendimiento. María Jesús Lorente, presidenta de Arame. Muy buenos días, María Jesús. Muy buenos días. Bueno, qué Casi. guapa, qué color más bonito, cómo favorece, qué guapa está María Jesús. Pues, Permítame, pues hemos dormido poco aquí, Isabel y yo, ¿eh? Se nota, Se nota, se nota. No. Ahora Sí. hablaremos de ello, porque los oyentes estarán pensando, han dormido poco. Pero por una buena causa. Sí, Sí, Siempre las mejores causas son las que no nos dejan dormir. es verdad. Es otra frase para añadir en los libros de frases importantes. Isabel La Huerta, tesorera de Arame, muy buenos días. Buenos días, Maite. Pero qué guapa, también no se le nota nada que no ha dormido. No, es que el maquillaje hace estragos. No, arregla los estragos. No sé lo que arregla, pero vamos a decir que sí, que arregla algo. Como no nos ve nadie, tampoco lo podemos comprobar. Bueno, como decía hace unos segundos Alfonso de Campos, director de esta casa, despeínense un poco, que están tan guapas siempre que se tienen que despeinar un poco estas Pero señoras. despeinadas estamos más, más guapas todavía. Aquí. Antes muertas que sencillas. Bueno, tendremos nuestro momento despeiniduzón Sí, al final del sí. programa, porque cada semana, para finalizar, ¿verdad?, con sonrisa, siempre nos ponemos retos, y hoy nos hemos puesto un reto dulzón en nuestra vida, recordar un momento dulzón en nuestra vida, de cualquier característica, ¿eh? O sea, esto no Sí, sí. va cada uno, ¿verdad? Y yo esta mañana, esto es pecado mortal, ¿eh? A mí no se me hacen estas cosas, porque a estas horas, y yo mirando una página web, mirando unos productos que son una auténtica delicatessen, esto no se me puede hacer a mí en esta mañana. Ruth Lázaro, muy buenos días, Ruth. Muy buenos días. Bueno, Ruth, vamos a acercarnos un poquito al micrófono. Ruth Lázaro es directora general de Taisi Conservas de Frutas, pero es que Taisi es pasión por la fruta. Ruth, Así nos lo nombramos y así. Y eso es porque lo llevamos en la sangre y no es solo un lema, aquello que dices, bueno, suena muy bien, no, es que es verdadera pasión, efectivamente, por nuestro trabajo. en Calatayud, Sí, señora, allí estamos. nada más y nada menos que en Calatayud. Ha habido un momento Calatayud. Lo hemos vivido. Cuando se juntan varios de Calatayud, esto es peor que los Y letemes. conoces y recuerdas, y no me digas que también conoces a... Y bueno, es así, es un poco eufórico, sí es Hay cierto. que decir que Alfonso de Campos es de Calatayud, un pueblecito muy cercano a Calatayud, Sí, y tiene muchas efectivamente. raíces en Calatayud, en esa ciudad, la cuarta ciudad de Aragón, ¿verdad? Sí, La cuarta señora. ciudad de Aragón tan importante. Tercera generación trabajando, certificados de calidad a raudales, premios y reconocimientos, una naranja considerada la mejor naranja del planeta. De todo ello hablaremos porque Taisi es pasión por la fruta y es más que fruta porque es la tradición familiar y son puestos de trabajo en Calatayud. Sí, es verdad. Yo creo que al final en Taisi se resume no solo el pasión por el trabajo en sí, puesto que hacemos frutas confitadas, mermeladas, sino la pasión por las personas, la pasión por nuestra comarca, la pasión por la tradición, ahora de la mano de la modernidad, lógicamente, y de la competitividad de la empresa, y todo eso puesto ahí en esa coctelera hace que seamos lo que hoy somos y que se nos reconozca el trabajo que estamos haciendo. La fundaba su abuelo, ¿verdad? Mi abuelo, efectivamente, sí, qué cariño. Sí, la verdad es que fue un trabajo que empezó mi abuelo con su hermano, se dedicaban a la venta de viveros. De la venta de viveros y los agricultores que iban plantando empezaban a obtener fruta, de la fruta vino la comercialización y de la comercialización de la fruta fresca pues algo había que hacer para conservarla y empezaron a hacer las primeras conservas allá por los años 40. Qué maravilla. Continuó mi padre y Ajá. hoy estoy yo aquí. Y de ello hablaremos dentro de un ratito, de toda esa trayectoria. Y hay un término que no entiendo muy bien. La fruta SEO, ¿cómo es? CO2. SEO2. la fruta Digamos, es SEO2. un término técnico Ajá. para hacer y definir el paso que hay entre la fruta fresca y la fruta confitada. Es un paso en el que hacemos una conservación
porque ten en cuenta, ahora estamos recogiendo la cereza y la vamos a tener que confitar durante todo el año 2017 hasta que tengamos la nueva fruta. Entonces, hacemos un paso intermedio con una técnica que se llama así, se llama sulfuroso, para poderla confitar durante el resto del año. Es que claro, una que es rural, pero claro, estas técnicas no las conoce, la página de Taisi y de pronto ve fruta SO2 y he dicho, esta fruta yo en mi pueblo no. De esta no hay, esta no hay, esta variedad no la conozco. Esta variedad de cereza yo no la conozco. Para conservar se metía en vino. Claro, como el melocotón de Calanda. Efectivamente. Y las peras también al vino. También, qué buenas. Al vino, qué ricas. Sí, sí. Bueno, pues de todo ello hablaremos con Ruth Lázaro, directora general de Taisi, Conservas de Frutas. Pasión por la fruta es el lema de Taisi y a esta hora es la pasión absolutamente de todos nosotros. Por cierto, a lo largo de la mañana, María Jesús, Isabel y Ruth, hemos estado hablando de ejemplos en positivo y en negativo. Ejemplos, bueno, ayer nosotros en Primicia éramos el primer medio de comunicación en dar la noticia, darla además de primerísima mano, de ese derribo parcial de Aberli, desgraciado. Y bueno, en esta mañana también hemos recordado cómo está en este momento Aberli, pero también hemos puesto ejemplos de desgracias que se convierten en algo positivo, como una población como Ariño, con su alcalde, Joaquín Noé Serrano, que es todo un ejemplo. ¿Se van los puestos de la minería? Pues abrimos un balneario, potenciamos nuestras aguas minero-medicinales que están olvidadas y creamos puestos de trabajo para recuperar los que se pierden de la minería. Somos muy de titulares en esta tierra y mañana nos habremos olvidado de Aberli. ¿Recuerda a alguien el Teatro Fleta? ¿Qué pasó con él, por ejemplo, Isabel? Yo lo recuerdo todos los Es una días. pena, es una pena más a pasar por ahí, Claro. es una pena. Lo que pasa es que nos acostumbramos a las estructuras que nos van poniendo en el camino. Una estructura que es un andamio, también nos acostumbramos a verla casi como algo natural cuando la vemos todos los días al pasar. Pero la verdad es que es una pena olvidarnos de que eso fue en su día un teatro espectacular y que además, bueno, pues que por devenires de cuestiones políticas e intereses, pues ha quedado así. Esperemos que algún día eso se replantee de nuevo, porque Zaragoza yo creo que es un lugar donde hace falta y es necesario tener ubicaciones muy específicas y con mucho enganche para hacer pues obras, creatividad de nuevos, no te digo solamente actores, sino grupos musicales, muchísimas más cosas que tienes que atraer y lo atraes teniendo complejos y estructuras que sean interesantes, ¿no?, para la comunidad. Es que, por ejemplo, el caso de Aberli, que algunos dirán, pero bueno, ¿por qué tanto empeño en Aberli? Bueno, pues es una fundición única en el mundo, hay fundaciones muy importantes que querían incluirla en su listado de patrimonio a visitar, que generan muchísimos turistas y que, bueno, pues en este momento, por una cuestión de los intereses creados de Jacinto Benavente, pues no se ponen de acuerdo y ahí se está perdiendo. Pero como esto, los bienes de Sigena, como esto, otras cuestiones, María Jesús, y después nos olvidamos al día siguiente de todo. Yo creo que aquí mezclamos churras con merinos, y me explico. Si nos retrotraemos al tenor Fleta, bueno, se intentó hacer algo no teniendo presupuesto y además, bueno, que luego nos encontramos con que aquello no podía continuar, y es una obra que es un solar que está en mitad de la ciudad, que hasta hace poco estaba con andamios y que ahora por lo menos ya lo que se ha puesto es una tela de estas que se ve un poco menos. Nosotras casi todos los meses la vemos porque como celebramos los desayunos en la planta 10, en la planta décima de Arame, del Meliá, pues tenemos la visión desde arriba. Eso es una mala planificación. Y yo con Aberli pues disiento un poco de lo que estabais hablando, y lo hago desde los términos de efectividad y economía, ¿no? En primer lugar, lo que se declara como patrimonio es un 33% de la estructura, que es precisamente la casa familiar, los jardines y el taller donde se hacía toda la orfebrería y todo el trabajo a mano. Además, tanto la empresa familiar como la constructora Brial lo que se comprometen es a todo lo que era taller y todo lo que era maquinaria, crear un museo en el que también van a participar la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio
y COE, la fundación de COE. Entonces, entre todas estas instituciones, lo que se comprometen es a crear ese museo de la industria en Zaragoza. ¿Qué pasa con el otro 77%? Pues que son unas naves que sí que representan la industria de Zaragoza de hace 100 años, pero que en este momento, y tenemos que ser conscientes de eso, no hay dinero, ni va a haber en los próximos años. Tiene que haber dinero para otras cosas, pero para restaurar todo eso y para hacer un museo y dotarlo museísticamente se necesita muchísimo dinero. ¿Cuál va a ser entonces la solución de todo esto? Pues que al final allí críen y campen las ratas por su sitio y que no se construya el museo, se pierda el archivo y se pierda todo. Cuando además esto se cumple la ordenanza municipal en el año 68, que no se ha tocado, de suelo residencial, y en el año 2006, creo recordar, el Gobierno de Aragón reconoce el patrimonio de ese 33% por el que hay que pagar. En este momento el Ayuntamiento de Zaragoza a Brial, a la constructora, le tendría que indemnizar por no tener que construir. La constructora además durante un mes puso encima de la mesa una permuta. Y dijo, bueno, si ustedes quieren quedarse con ese 33% que está ya protegido, más el 77% en el que yo quiero construir, pónganme encima de la mesa unos solares en los que yo pueda construir esas 200 viviendas. Recordemos que esto es una empresa privada por la que ha pagado un dineral para construir. Me cambian ustedes este solar por otro similar. Bueno, pero llega el plazo y eso no ocurre. Entonces, claro, en este momento el ayuntamiento, como comentaban PP, PSOE y Ciudadanos, se encuentran con que si desautorizan la licencia de derribo, a la empresa hay que indemnizarla. No se han presentado otros solares ni otros terrenos, y Brial lo que ha hecho es, dentro del plazo y porque tiene la licencia de derribo, empezar a derribar ese 77%. Y yo insisto, creando un complejo residencial ahí de viviendas, ese 33% quedará dentro de la ciudad, estará protegido y volverá a tener muchísimo más valor. Y recuerdo, Fundación Basilio Paraíso, la familia de Aberli y la Fundación de COE están detrás de crear ahí el Museo de la Industria Zaragozana. Ruth, ¿cómo ve este asunto? Yo la verdad es que quería retomar un poco lo que ha sido tu pregunta. Quizás yo no tengo una posición clara, es un tema muy de Zaragoza, yo viniendo de Calatayud casi lo desconozco cuál es el fondo real, y además hay algo que quizás es lo que tú preguntas, ¿por qué todo es tan efímero? ¿Por qué hoy es una noticia, mañana desaparece? ¿Quién hace que las noticias estén vivas o mueran o vayan por un camino o se tergiversen hacia otro? Yo desconociéndolo, la verdad es que puedes pensar en una posición, escuchas la posición contraria y dices, pues también tienen razón. Es decir, no puedo posicionarme. Pero sí que es cierto que, digamos que todo lo efímero, todo lo rápido que va la sociedad, lo rápido que vamos cada día, parece que muchas de las cuestiones que pasan por nuestras manos es provisional. Hoy existen y mañana han desaparecido. Esto que estáis comentando, ¿no? De Aberli, de Tenorfleta, porque antes había dolinas en el AVE y ahora ya no hay, porque hubo no sé qué problema y ya no existe. Digamos, ¿quién es quien determina o cómo somos capaces de, entre comillas, digamos, dejarnos manejar por los medios de comunicación? En este caso que tenéis mucho que decir, todos vosotros, en el sentido de qué es noticia hoy y qué deja de serlo, ¿no? Es una cuestión que quizás está intrínseca en la manera de proceder de todos los ciudadanos, en el que vamos rápido y todo es un poco efímero, y hoy existe algo y mañana no lo es. Pero también es porque hay exceso de información, porque como en el caso de Sigena, que ya hemos hablado en esta mesa de los bienes, hay como una dejadez, ya lo resolverán, pues no serán tan importantes porque nadie se compromete, hay unos que luchan mucho y otros que se quedan en nada. ¿Dónde está la cuestión? El Teatro Fleta, titulares, titulares y titulares, y ahora es que nadie se acuerda de lo que sucedió con aquel teatro, cuando esta ciudad necesita infraestructuras, como decía Isabel, para pues determinados acontecimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué somos los aragoneses más pasivos que otras comunidades? No, yo creo que no. Lo que pasa es que no tenemos sentimiento iba a decir, de creernos con fuerza, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, pues además los partidos nacionalistas juegan
con ese sentimiento, ¿no? Van contra Cataluña y nos quieren quitar nuestros bienes. Aragón nunca ha tenido ese espíritu nacionalista. Aragón es cuna de España, es uno de los reinos que funda precisamente España. Y además nosotros hemos sido una corona que ha creado a su vez mucho patrimonio, porque hemos estado pues hasta en Atenas y Neopatria, ¿no? Entonces ese sentimiento de esto es mío y lo voy a defender con uñas y dientes, pues no nos sale, porque somos mucho más pausados, somos mucho más tranquilos. Hay algo que sí nos enerva, que es el agua, y por el agua sí que hemos llegado a hacer manifestaciones y hemos matado. Por el agua mato, ¿no? que decía que, pero por el resto no. Y luego, claro, visto desde un plano ya no económico, sino geoestratégico, ¿qué ocurre? Que Cataluña está haciéndole un pulso a España, a Madrid. Y entonces, claro, Aragón importa muy poco, somos muy pocos habitantes. Y por eso nadie va a mover nada, va a mover ficha por unos bienes que total son 97 piezas que parece que tampoco son tan importantes. Claro, porque tú esto lo cuentas en Murcia y lo cuentas en Ávila y te dicen, oye, chico, pues si soy lo mismo, ¿no? O sea... Pero yo creo, por ejemplo, que los aragoneses, que estamos por todo el mundo repartidos, cuando un aragonés sale fuera, su comportamiento es de luchar. Cuando sale fuera. Exacto. Entonces, el problema está en que a lo mejor, una vez ubicado en tu propia zona cómoda, no sobresales lo mismo que cuando tienes que estar en un lugar donde no demuestras o no tienes esa comodidad y tienes que demostrar mucho más para salir adelante y para triunfar. Y no es como el gallego que tiene que volver, por ejemplo, cuando se va al extranjero bien dotado de bienes materiales para demostrar lo bien que le ha ido. El aragonés no es así, no va fardando. Pero sí que es verdad que yo creo que la lucha la acomete de manera mucho más exacerbada cuando está fuera de su territorio cómodo. Y esto también va por comarca, Ruth. En Calatayud ustedes son más beligerantes, son más guerreros. No, que aquí yo en considero Zaragoza. que lo somos muy poco. Yo creo que en general, yo muchas veces siempre digo, pero ¿por qué tendremos que estar peleando y despotricando y criticando en el bar, por decirlo así, o en la plaza, pero por grupitos pequeños y cada uno mamá, pero muy fuerte, muy fuerte. Y luego en cuanto decimos, bueno, vamos a unar, vamos a agruparnos, vamos a tener una fuerza colectiva y a salir a la calle a protestar, bueno, ir yendo vosotros, que luego ya veréis si me sumo yo, ¿no? Es como en el mundo del asociacionismo, como no tenemos fuerza, no tenemos esa capacidad, o igual estamos un poco, no sé, como diría yo, desilusionados en el sentido de hay veces que hemos protestado tanto y no ha servido para nada, que ya no sé, dejamos, ¿no? yo creo que hay un poco esa doble vertiente, pero creo que realmente no somos muy críticos con la situación que tenemos y que no protestamos en la calle para que se nos oiga. Hay que, ese punto, Ruth, está muy bien traído, porque hay que asociarse, porque cuando estamos en reuniones, cuando nos asociamos, cuando vamos en grupos, somos más, sumamos más y tenemos más fuerza y además sacamos más rasmia. ¿No? María Jesús, Isabel. Sí. Por supuesto, además es que eso te motiva. Claro. Simplemente de ver que alguien está a tu alrededor haciendo cosas que ni te las imaginas y además súper interesantes, eso al final es un motor, que te unes y te subes al carro. Yo también quiero, es que yo ¿qué hago? Cuando estás en un momento a lo mejor más delicado, lo que dices, vaya, estoy harta, yo no quiero, pero luego de repente ves a tu alrededor un montón de, en este caso mujeres, ¿no? Tan emprendedoras, tan tiradas para adelante, que dices, ostras, yo no he hecho nada, o sea, yo tengo que seguir para adelante y todavía luchar mucho más. Se motiva. Hay que motivarse asociándose, por ejemplo, en ARAME, en la Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales de Aragón, porque van a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por cierto, a mí hay dos noticias que esta semana, de verdad que yo las leía cuando me llegaban al correo, y no daba mucho crédito. Y ya disculparán, y de verdad, soy madre, soy mujer, tengo perros. Las personas que me conocen, conocen mi trayectoria vital y no tengo que demostrarle nada a nadie. Pero a mí, sinceramente, que se gaste tanto dinero en cambiadores de bebé en todos los centros municipales, habiendo amigas como yo tengo, que tienen asociaciones carentes de dinero para dar fisioterapia a enfermos con enfermedades neuromusculares, que la única medicina es la fisioterapia, gastar dinero en unos cambiadores y no en esas personas, o decirnos, por ejemplo, que noticia es que tengamos que sacar al perro 2 veces al día a la calle, pues perdónenme. Yo no sé si esto es para desviar la atención, como decía Ruth hace un ratito, para desviar la atención, o que piensan, ¿es necesario todo esto? No, Para nada. para nada, no. Yo creo que
que se está un poco legislando de cara a la galería, ¿no? De cara a un cierto grupo de votantes y confundiendo pues términos populistas, ¿no? Y el dinero es muy escaso y el dinero hay que manejarlo muy bien en términos de eficiencia y eficacia, como hacemos en las empresas. Y priorizando. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué prioridades tenemos. Qué prioridades tenemos con la gente mayor, qué prioridades tenemos con guarderías, por ejemplo, qué prioridades tenemos pues con personas que necesitan, como tú decías, ese tipo de terapia o de rehabilitación, o qué hacemos con aquellas personas que tienen enfermedades raras y que hemos sido la última comunidad en poder darles la medicina y que los niños se tenían que empadronar en otras comunidades. Entonces, bueno, pues lo del cambiador pues no deja de ser anecdótico, pero claro, cuando sobra el dinero y cuando nosotros somos ya una sociedad avanzada, ¿no? y que creemos en esto del bien común. Pero en este momento en el que todavía no hemos terminado de salir de la crisis, en el que el dinero falta y tenemos dinero pero es escaso y hay que decir dónde va, esto es como la economía familiar, que te entran 100 y dices pues tengo que hacer apartaditos porque tengo que pagar esto y dices pues no hay para chuches, pues esto es, o sea, o no hay para chuches o no hay para una cerveza porque ya me he tomado otra. Yo creo que tenemos que ser muy serios con el dinero de los ciudadanos, porque sale de los impuestos. Sí, se generan tendencias que yo creo que al final arrastran. O sea, es como, bueno, ¿y por qué hacen esos cambios? Con la cantidad de carreteras que además están en mal estado, que cada día hay más socavones, que la gente se cae, que además da lugar a que eso ocasiona unos daños que pueden ser responsabilidad incluso de las administraciones públicas. El tema médico, la gente que necesita asistencia, más en fisio, es que además está tan escasa esa especialidad a la hora de ofrecer al paciente. Pero claro, son modas, tendencias y nos dejamos llevar por ellas. Es como, fíjate, han hecho esto y luego a los 4 días no servirá para nada o lo tendrás abandonado. Yo incluso en cuestiones de prevención, ¿no? Yo tengo un caso, por ejemplo, en el despacho que se compraron los típicos para apoyar los pies en el suelo, reposapiés. Bueno, pues finalmente lo haces con buena intención, pero al final ha quedado como un bulto que está ahí al lado del propio asiento y que nadie lo utiliza. Es decir, que hay cosas que puedes pensar que sirven para algo y evitan un riesgo y otras que a lo mejor no sirven para nada y efectivamente lo que haces es ocupar un espacio que podría estar mucho más limpio. Pero bueno, en todos los sentidos es verdad que lo importante es administrar y con eficacia, como decía María Jesús, y eficiencia, esos recursos que además son públicos. Es que además, Ruth, parece que decir esto no queda bien, o sea, que no, parece, yo, estás es en verdad, contra de claro, estás en contra de ello. Cuando esta semana hacía el editorial de este programa y hablaba de ello, advertía, soy mujer y soy madre, y he cambiado a mi niña como todos, y me parece fantástico estén esos cambiadores, pero como dice María Jesús, en sociedades que ya tienen superados otras cuestiones. El problema es que parece que pequeños detallitos que son anecdóticos y que además es que ya no tendrían que ser ni publicables ni que fuera una buena noticia, tendría que ser algo más pues del día a día, o sea, es como, perdonen, no sé, como si quien pone una papelera pone algo luminoso, bueno, pues es algo más de equipamiento, que se le quiere dar una importancia porque parece que estén haciendo algo, no sé, por el mundo femenino, porque entiendo que consideran además que serán las mujeres quienes van a cambiar a los bebés. No, pero y no sé si consideran... Lo que quieren es poner cambiadores también en el baño de bien, los hombres, pero quiero decir para que haya más implicación. Que una pequeña inversión o grande inversión que al final no deja de ser algo del día a día y que no tendría que ser ni noticia, lo queremos levantar como bandera y como estandarte de algo importante que dices, ¿y qué fondo tiene esto? Si es un poco ficticio también, ¿no? Dan una noticia y lo quieren meter dentro de un mundo de igualdad, de conciliación, de facilitar. Y eso, pues eso, hay muchas partidas de dinero que deberían de ir a realmente pues a personas que lo necesitan en este momento. Por ejemplo, Barrio de San José, ayudas de urgente necesidad, para contactar con el trabajador social una media de 50 días. A partir de ahí sí te la dan. O sea, es que estamos hablando de cuestiones... Y que si se quiere pensar en conciliación, y sobre todo que a mí la conciliación con el término mujer, ya sabéis que me chirría, si se quiere trabajar por la igualdad, dando ejemplo ya desde la administración y desde las organizaciones y de las asociaciones, es decir, no tenemos visibilidad las mujeres en los puestos donde se toman decisiones, pues empiecen ustedes por ahí. Por ejemplo. Y que siempre habrá un banquico para cambiar al bebé.
Pues sí, comemos una hecho estructura cualquiera. una O sea, estructura. o sea, con tal de que sea plana. Las Y a piernas veces de la ni madre. eso. Y las piernas de la madre es un fantástico sitio. ¿no? Por eso. Y con el coche en marcha. Yo creo que aquí las que estamos hemos cambiado pañales en lugares muy extraños. Hay que ser Pero práctico en la terreno, vida sí, y sí, y todo lo- solucionarlo. Es verdad. Pues nos vamos con unos consejos estupendos y con esa pasión por la fruta que me ha entrado a mí esta mañana, que no me la va a quitar ya nadie. Trabajando, disfrutando también de la vida, porque hay que trabajar, pero hay que disfrutar de lo trabajado naturalmente. Y en esta mañana vamos a poner mucha pasión, si cabe más que cada viernes, que ponemos muchísima, pero vamos a poner pasión por la fruta. Vamos a poner pasión por la fruta con Taisi, con una empresa que tiene ¿cuántos años, Ruth Lázaro? ¿Cuántos años de historia? Pues mira, es una fecha que estoy intentando, desde el último año estoy trabajando para ponerle una fecha, porque no lo consigo, porque por allá por los años 30 mis bisabuelos tenían negocio, pero como aquellos que se hacían, ¿no? Que no era como tal una sociedad, sino que se compraba, se vendía, había ganado, había agricultura. Luego empezaron mi abuelo, vino la guerra civil, en la guerra civil bueno, pues tuvieron bastantes problemas, pero digamos que yo mientras no encuentro una fecha le he puesto el año 1940. Muy bonito, redondo. 1940, así viene en toda la documentación de esta empresa. José María Lázaro. José María Lázaro S.A. es el nombre de la sociedad, efectivamente, que coincide con el nombre de mi abuelo y con el nombre de mi padre. José María Lázaro, el abuelo de Ruth Lázaro, allá por el año 1940, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, inicia la trayectoria de una empresa, en este momento tercera generación trabajando, en algo tan sencillo en una zona rural como es pues los viveros, las plantas, y a partir de ahí dice, bueno, pues ahora tenemos viveros, tenemos plantas, las plantas crecen, dan frutos, ¿y qué hacemos con los frutos, Ruth? Efectivamente, así empezó el abuelo con una planta de viveros, plantando los viveros, vendiendo los viveros. Los agricultores de la zona plantaban sus árboles, a partir de ahí recogían los frutos. Pues José María, vamos a comercializarlos, pues además siempre ha sido el punto duro, ¿no? Que siempre hemos sido muy buenos productores y luego ¿qué hacemos con la comercialización? Bueno, pues mi abuelo, porque mi bisabuelo no, pero mi bisabuela debía de ser una señora con mucha rasmia y debía de ser una verdadera cabeza matriarca del negocio. ¿De dónde viene el origen? Y el abuelo, pues bueno, se dedicó a hacer pues lo que era la comercialización. Y mi abuelo hacía exportación. Es decir, que tenía grandes inquietudes. Pero ya en en aquellos años, en los años 60, mi abuelo cargaba trenes con ciruelas que paraban en Zaragoza, creo que era en Aragón, los llenaban con hielo y seguían hasta la frontera francesa. Es decir, que hacían sus verdaderas aventuras, efectivamente. Viajaban a los pueblos cercanos, iban en bicicleta, y a los pueblos lejanos iban en tren. Y la verdadera ventaja competitiva de mi abuelo fue que compró un coche. Bueno, Claro. Eso fue el primer coche de la comarca y le dio la gran ventaja competitiva que lógicamente llegaba antes que nadie a realizar las operaciones en los pueblos donde tenían que ir a comprar, ¿no? Quiero decir que digamos que esa visión el abuelo siempre la había tenido. qué maravilla. A partir de ahí les empieza a surgir otro problema, que es, bueno, tenemos mucha fruta fresca, ¿qué vamos a hacer para conservarla? Bueno, un gran conservante la sal, un gran conservante el azúcar. Y con el azúcar empezaron a realizar las primeras conservas, no solo de frutas, sino de algo muy curioso, que se hacían también conserva de rebollón. Ay, los rebollones. Efectivamente, en la típica conserva de lata, ¿no? Digamos, en su líquido de gobierno. Compraban los pueblos, la gente acudía a las plazas con sus cestas, compraban los rebollones, bajaban a Calatayud, los limpiaban, los cortaban y los metían en lata, todo en una salita pues muy, muy minúscula, ¿no? Y así empezó el negocio, incorporó al negocio a su hermano y con el hermano cada uno de ellos incorporó un hijo. En un determinado momento, bueno, pues los hijos empiezan a tener criterios distintos, aun teniendo una buena base familiar, y realizan al final un verdadero ejercicio de protocolo familiar, y en el año 69 dividen las empresas. Bueno, digamos que la empresa se divide en dos.
y dividen clientes, dividen trabajadores, dividen mercado, dividen proyectos de futuro, un poco para evitar que los primos pudieran tener posibles conflictos de futuro. Digamos que entonces desde el 69 mi padre, José María Lázaro Francia ya, inicia pues todo el trabajo que ha sido pues un gran trabajo de implantación industrial y de implantación comercial hasta bueno pues lo que es la empresa de hoy, que somos pues esos fabricantes de fruta confitada, de mermeladas y de frutas en almíbar. Ay, que las tengo yo delante en esta imagen. ¿Y cómo huele yo la no fábrica? puedo, de verdad. Sí, ¿verdad? Fruta confitada, mermeladas y rellenos, frutas en almíbar y esa fruta tan sorprendente en SO2 que ya nos ha explicado Ruth en qué consiste, ¿verdad? Pero la fruta confitada, bueno, dice María Jesús que la fábrica huele, es que tiene que oler extraordinariamente bien, Claro. porque la fruta se compra en toda la comarca de Calatayud. Sí, todo de lo que primerísima es, calidad. efectivamente, todo lo que es fruta que se planta cerca de nuestra zona, pues principalmente la cereza, melocotón, pera, manzana, ya nos tenemos que ir un poquito más hacia Lérida, lógicamente los cítricos, pues como son las naranjas, los limones, las mandarinas, nos tenemos que ir o bien a Córdoba o bien a la Comunidad Valenciana, al final, pero todo lo que es posible, somos muy defensores de nuestro territorio, de nuestra comarca, y creo que es positivo el darle una salida y una comercialización a los productos que se producen en la zona. ¿Cómo ha avanzado el tema de las frutas confitadas? Algo que a mí siempre me ha encantado, que además en mi casa solo, no sé por qué, solo se tomaba en Navidad, después Sí, ya no se tomaba el sí. resto del año, con lo rica Sí. que eran, ¿verdad? Pero claro, Sí, sí. tenían ese puntito del año. ¿Cómo ha avanzado la fruta confitada, verdad? Ya no es ese dulzón, Sí. ¿no? Mira, ha avanzado muchísimo desde el propio proceso, digamos que yo conservo en casa. Yo ahora estaba oyendo lo del Museo Industrial y yo es un gusto que tengo y un deseo que no sé cuándo lo veré cumplido, pero que estoy trabajando en él, que es en el ir recuperando todos los documentos antiguos de nuestra empresa, las fotografías, las herramientas, las maquinarias, porque digamos, mi abuelo trabajaban con una especie de maceta de barro, digamos, que es lo más parecido, en el que cabían 2 o 3 kilos de fruta, Sí. que cada día calentaban el jarabe del azúcar, se lo ponían calentito, dejaban reposar la fruta, al día siguiente lo extraían, lo volvían a poner. Entonces, desde el propio método, que lógicamente pues a barreñitos de barro hoy no podemos trabajar, sino que estamos hoy dentro ya manteniendo esa tradición, como tú decías, pero dentro de un mundo más automático, un mundo de seguridad alimentaria, un mundo de eficiencia productiva, lógicamente, y evoluciona el sabor. El sabor y la presencia, como las frutas. Bueno, pues antes no ibas a confitar piña, pues confitas piña, no ibas a confitar papaya o mango o zanahoria, que estamos ahora confitando. No sé, evoluciona. Y el sabor muchísimo, porque antes el dulce era dulce, lo que dices tú de Navidad, era pura azúcar. Era muy Era artificial, pura sí. azúcar y cada vez más, y ese es un proyecto bonito y a largo plazo que nosotros estamos trabajando mucho en él, es ir a recuperar las conservas, las formas de conservación más antiguas para cada vez tener la fruta lo más natural posible. Azúcar tiene que contener porque es lo que le da la vida. Digamos, nuestro trabajo de confitar consiste en el que el agua que tiene la fruta la vamos extrayendo y la intercambiamos por azúcares, y con ese azúcar es lo que le da la vida al producto. Sin azúcar no sería posible, pero que no tenga ese dulzor que no va con las tendencias de hoy. Estamos hablando con Ruth Lázaro, es directora general de Taisi, de esta empresa de Calatayud, conservas de frutas, 3 generaciones, desde 1940 trabajando, con certificaciones de calidad, premios y reconocimientos. Y estoy viendo ese premio a esta naranja confitada, 3 estrellas de oro por su sabor excepcional y calidad superior. ¿Estos premios animan, Ruth, a continuar trabajando? Muchísimo, no te lo puedes imaginar. Mira, está aquí delante María Jesús y se sonríe porque sabe lo que voy a decir. Yo este año voy a hacer 20 años en la empresa familiar, y para mí un gran punto de inflexión en mi vida personal y profesional fue el obtener el premio Arame de Mujer Empresaria en el 2000, no sé si fue 11 o 12, 11, fíjate que lo controlas muy bien. ¿Por qué? Porque para mí significó que lo que los demás estaban diciendo, que tú sí que vales, que sí que puedes con este proyecto, para mí era una gran responsabilidad. Soy una tercera generación, con la fama que lleva esa tercera generación, de una empresa pues difícil, que tienes que compaginar desde las compras en el campo con el trato con empresas multinacionales, porque hay algo importante que hay que decir de nuestros productos, que nosotros no tenemos un producto de salida directo al mercado. Es decir, hay veces que me dicen, ¿y yo por qué no puedo comprar una mermelada Taisi? Pues bueno, pues porque nosotros fabricamos ingredientes, es decir, nuestro cliente
es la empresa industrial o las pastelerías. Digamos que estamos pues una mermelada en una magdalena, en un croissant, en un pastel, una fruta confitada en un helado, en un turrón, en un roscón de reyes, pero no puedes comprar un producto Thaisi en sí. Y entonces, para mí era un gran reto, un gran riesgo, tenía mucho miedo. Hoy tengo miedo y tengo riesgo, pero lo afronto y lo vivo en positivo. Con sonrisa. Con sonrisa, efectivamente, digo, bueno, y podemos y vamos adelante. Pero hubo pues muchos años, lógicamente, que yo tenía todas mis grandes dudas sobre mí misma y sobre la capacidad de poderlo llevar adelante. Y entonces el que te lo estén diciendo pero de cerca te lo crees a medias. Y en el momento en el que alguien, pues como fue en mi caso desde Calatayud me propusieron este premio, que tuve que hacer un currículum que yo no tenía, y empecé a recoger pues todas las cosas que había estudiado, todas las cosas que yo había preparado, hice una memoria de empresa, empiezas a decir, oh, pues a ver, creo que aquí hay muchas cosas que son positivas. Y en el momento en que te lo conceden, aparte de preguntarle a María Jesús, ¿y por qué? Me dijo, ¿y por qué no? Y dije, vale, es cierto, buena pregunta. Pues empiezas a creértelo más. Y a partir de ese momento, la verdad es que para presentarse a los premios y poderlos ganar, primero hay que presentarse. Quiero decir que yo me reconcilié con el mundo de pensar que los premios no estaban dados, porque hay veces que también pensamos eso. Y es muy, muy positivo. Pero porque ese premio te da aliciente, ¿no? Mira, a mí me dio aliciente personal, muchísimo. Nos dio aliciente empresarial, de confianza entre mi padre y yo, perdón. A la gente que está trabajando en la empresa es un chute de alegría. Yo los recuerdo como uno de los premios más emotivos. Pues porque fue un primer premio, bueno, y al segundo incluso de joven empresario lo mismo, empezaron a decir la gente de la empresa, ay, pues yo quiero acompañarte ahí y poder ir contigo, y dije, pues claro, hicimos todo, claro, y dije, bueno, pues a ver, organización, no vamos a ir todos con los coches, queréis acompañarme, yo estaría encantada de estar con ellos. Y lógicamente, pues venga, montamos un autobús, vamos todos. Y Ruth, ¿cuántas personas, cuántos puestos de trabajo crea esta empresa en Calatayud? Hoy en día trabajamos entre 40 y 50 personas, un poco dependiendo de la empresa. Pero date cuenta que son personas en las que una empresa familiar, yo digo que llevo 20 años de nómina, por decirlo de alguna manera, pero toda la vida he trabajado en ella, indirectamente, porque toda la vida en una empresa familiar estás cerca. Entonces, todas aquellas personas eran personas que muchas de ellas habían trabajado con mi abuelo, continuaban trabajando con mi padre y que a mí me han visto nacer y me han criado, ¿no? Qué momento más bonito. Son familias, pues porque estaban sus abuelos, continúan sus padres, yo y los hijos de mi generación están trabajando conmigo. Entonces, no es solo un negocio, o sea, hay mucho enjambre familiar y mucha implicación. Ruth, no podemos comprar las mermeladas Thaisi, pero ¿dónde podemos degustarlas y las frutas confitadas? ¿Dónde pues están mira, las que se fabrican en Calatayud? Puedes encontrar fruta confitada bañado con chocolate en frutas de Aragón. Puedes encontrarlas en heladería, pues todos estos cubitos de tutti frutti. En magdalenas, pues aquí incluso de Aragón también, que están inyectadas con todas estas frutas. La verdad es que yo muchas veces en la empresa lo digo, no os dais cuenta que Thaisi nos lo estamos comiendo, ¿no? Es verdad, nos estamos comiendo día a día, pero no lo identificamos como tal, pero sí, somos importantes y estamos en muchos productos. No solamente en Aragón, sino en España y fuera también de España. Efectivamente. Porque ya el abuelo y la abuela ya montaban esos trenes, le ponían hielico a llegar a Aragón y camino de Francia. Y camino. La abuela. La bisabuela. La bisabuela. Sí, la verdad es que digamos que ha sido algo que innato un poco en la familia. Yo desde pequeña siempre he viajado con mi padre pues a hacer viajes allí y visitar a los clientes, y hay veces que me dicen, pareces un poco soberbia diciendo pues que vas a Bélgica igual que vas a Sevilla, pero yo lo he vivido así. Con naturalidad. Con naturalidad, es cierto, ¿no? Y al final, pues sí, gran parte de nuestra producción, alrededor del 35-40%, lo exportamos. Y bueno, y entonces tanto accedemos a premios nacionales como este premio internacional que nos han otorgado en Bruselas a este sabor magnífico de nuestra naranja confitada. Que yo quiero probar esa naranja. Otra excursión pendiente a la fábrica de Thaisi a probar esa naranja in situ, porque además que somos mujeres muy inquietas y queremos saber cómo se elabora todo. Así que será un proceso curioso y que seguro que os sorprenderá. Pues estáis invitadas. Pues allí que nos iremos. Por cierto, bueno, qué maravilla, María Jesús. Otro sector más que conocemos, construcción, informática,
contra las plagas de insectos. Hoy conocemos un sector agrícola que exporta, qué maravilla. Y sobre todo, pues es liderazgo femenino, ¿no? Exacto. En el medio rural y con visión internacional, porque las frutas y los pasteles que se comen en Alemania y en Francia, pues la inmensa mayoría llevan la fruta de Aragón a través de Taisi. Qué rico. Y hablando de fruta y de momento dulzón, para que no se nos vaya el tiempo, porque este momento lo están esperando todos los oyentes cada semana, este final de programa. ¿Cuál ha sido el momento más dulzón de Ruth Lázaro en su vida? A nivel personal, profesional, con su familia, con sus amigos. Personal, diría yo que el día que vine a hacer a mis hijas mellizas. ¡Ay, qué bonito! Sí, es algo que yo creo que son imágenes que las tienes ahí y dices, bueno, esto es la guinda. Dicho así, ¿no? La verdad es que son imágenes preciosas. Y a nivel personal y profesional en esa sección, el día a día, mira, me emociona y todo decirlo, el día a día con el apoyo de las personas de mi empresa. El día a día con el apoyo de las personas de su empresa. No, ella no lo va a decir, pero lo digo yo, que soy la locutora. Está emocionada, está llorando Ruth Lázaro, está llorando porque, bueno, yo creo que entendemos perfectamente todos que cuando uno lucha tanto, trabaja tanto, es la tercera generación de una familia que no ha dejado de emprender y dar puestos de trabajo en una comarca como la de Calatayud, es normal que uno se emocione. Me estoy emocionando yo también. Bueno, eso es sano emocionar y que los... Yo la verdad es que soy una persona que, fíjate, es algo que evoluciona en la figura y yo al principio trataba de ser una mujer dura de negocios, como los hombres. Sí, Y al final me di cuenta y digo, pero bueno, yo soy como soy. Hay que emocionarse. Si lloro en las reuniones, será porque hay algo emotivo que te emociona y al final tratas a las personas como personas y por tanto recibes el trato de las personas que tienes alrededor como persona que eres. Y así es la vida. Entonces recibes lo que vas sembrando en este campo de siembra de la agricultura y en el mundo de los sentimientos, en el mundo de las personas, al final la empresa es eso, no son números. Yo he de decir que era totalmente contraria a pertenecer a la empresa familiar porque veía números, porque veía hombres, porque veía resultados económicos y trabajando en ella a lo largo de estos 20 años he visto personas, he visto sentimientos, he visto muchas más cosas que es lo que me hace disfrutarla hoy en día. Hay que dejar que las emociones salgan, fluyan de nosotros porque eso es comunicación y es la comunicación más potente. Así que todos hemos tenido ese momentito hoy que no voy a llorar, pues hay que llorar y hay que reír, que son sentimientos muy bonitos. Ahí está. Isabela Huerta, el momento más dulzón de su vida. A ver, y es que A ver, vamos a creo que he tenido muchísimos, pero de los más actuales y de los que más recuerdo ahora, aparte del nacimiento, por supuesto, de mi hija, que es lo más importante, pues mira, estoy recordando cosas actuales, pues cuando a mi padre, que tiene Alzheimer, pobrecito, y está sentado y para que sacar una sonrisa le hago cosquillas, por ejemplo. por ejemplo. Sí. O a mi madre le doy besos y le digo que le voy a comer la cococha. Y le doy besos por bajo el cuello. Sí. Hay que hacer disfrutar del Sí. día a día y de cada momento. Son cosas emotivas también. Isabel se emociona muchísimo también y estamos todas con la lágrima a flor de piel porque son cosas muy hermosas y la vida hay que poner ese puntito dulce, hay que poner ese puntito de fruta confitada todos los días, no solo en Navidad. Sí. María Jesús. Pues yo, bueno, exactamente coincido. El momento del nacimiento de un hijo, quien es madre, lo tiene ahí presente, ¿no? Y luego recuerdo también con mucha dulzura el momento de mi boda. Fue muy divertida, fue una boda muy divertida. Hace ya 33 años, que duró 3 días. Bien. 3 días. 3 días. Bueno. Y en el que yo me empeñé en que quería mi tarta de chocolate. Y yo tuve tarta de chocolate, no tarta de novia, tarta de chocolate. Y a nivel personal, yo creo que el día al día, el hablar con tu familia, el saber que están ahí, el tener tu grupo de WhatsApp con tus hermanos, esos momentos que vas captando. Porque a nivel profesional tienes muchas cosas muy buenas y reconocimientos y al final cuando haces las cosas bien tienes los reconocimientos y te llena de orgullo, ¿no? Y como se dice, a nadie le amarga un dulce. Pero yo creo que el valor está en esos amigos que tenemos cerca y en esa familia que es el núcleo fuerte, que no tienes que decir nada, pero que sabes que están ahí.
Entonces, Es que solos no somos nada. Absolutamente nada. No. Sí, sí. Si no nos componemos y nos Y nutrimos luego de que- nuestras relaciones personales. Sí, y nosotros En anoche todos los tuvimos la ámbitos. cena de Arami, ¿no? Y al final habíamos llevado unos pasteles porque yo creo que la fruta dulce, el pastel, yo creo que sigue siendo el componente que cuando quieres celebrar Sí. algo es con lo que lo celebras, ¿no? Por eso, porque es un momento dulce y lo representas con un dulce. Por ejemplo, es que estamos todas tan emocionadas en esta mañana. Cogemos aire. Vamos a coger aire. Ruth, vamos a poner una fruta para cada momento dulce de nuestra vida. Para el nacimiento de un hijo, ¿qué fruta dulce ponemos? Confitada. Yo creo que pondría una naranja, Una naranja. por lo jugoso y la vitalidad que te da. Para un momento de enamoramiento, ¿qué fruta ponemos? Una fresa. Una Sí. fresa. Coincido. Bueno, bueno, qué coincidimos las dos en momento. ¡Ay, que nos ponemos A ver románticas! qué fruta. Para un momento bonito con las amigas, ¿qué fruta ponemos? ¿Algo picantoso? ¿Sí? No sabría decir. Una piña que diera un poco de... Una piña podría ser, Una que piña. tiene así, Un poco de cítrico. efectivamente, un poco de Sí. cítrico ácido. Y, Está y muy para bien. un momento profesional impresionante como ese premio a la naranja de Daisy, ¿qué ponemos? ¿Qué fruta A ver, ponemos? chicas, ayudarme. ¿Qué ¿Qué podríamos poner? podemos poner Melón, para pera, ese pomelo, ¿qué ponemos? momento? Para ese momento. Una ciruela, una guinda podría ser. Una ¿no? cereza. Quizás la guinda, quizás la La guinda guinda, es la la guinda, imagen, la la guinda. imagen La guinda. profesional. Pues vamos a poner esa guinda. La guinda. Vamos a poner esa Perfecto. La guinda. guinda del pastel. La guinda. La guinda del pastel. Ponemos Muy la bueno. guinda del pastel. Lázaro. Lázaro, es que estoy emocionada, yo también. Ruth Lázaro, directora general de Taisi, un placer, muchísimas gracias. A seguir trabajando en Calatayud y en todo el mundo. Un gustazo. Muchas Vamos a esa gracias. fábrica inmediatamente, Invitadas que estáis. me ha encantado. Isabel La Huerta, un placer. Hasta la semana Muchas que gracias, viene. Maite. María Feliz Jesús, fin de semana. feliz fin de semana. María Jesús Lorente, feliz fin de semana y hasta el próximo día, que es la última La tertulia última. de esta, Sí. de esta temporada. Sí, sí, De esta sí. temporada, Sí, y sí. bueno, ya nosotros la temporada próxima, desde luego, regresaremos. Necesitamos a vacaciones. Exacto. Para Pero dar nuevas solo- ideas. Pero solo unas poquitas. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana y hasta el próximo día. Nosotros que nos marchamos naturalmente sin miedo. Cada día es extraordinario saber que lo natural es el camino más sencillo a la felicidad. Nosotros les deseamos un buen fin de semana. Iris de Campos en la producción. Les habló Maite Salvador. Sean felices.